Hola, buenas tardes a todos. Para PwC Interamérica es un honor tenerlos en el webcast Aspectos Tributarios a considerar previo al cierre de ejercicio del 2024. Hoy nos acompañan Javier Aragón, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas. Actualmente es el gerente del área de impuestos y legal de PwC El Salvador y cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a inversionistas nacionales y extranjeros. También nos acompaña José Campos, quien es licenciado en Contaduría Pública, auditor y se desempeña como consultor del área de impuestos y legal de PwC El Salvador. Posee más de 10 años de ejercicio profesional en la contaduría y en cumplimientos tributarios. Y finalmente nos acompaña César Dubón, quien es licenciado en Contaduría Pública, auditor y contador público autorizado. Actualmente se desempeña como consultor del área de impuestos y legal de PwC El Salvador. Además de esto, posee 7 años en el ejercicio profesional de la contaduría e impuestos. Gracias, Nayo, por tan amable introducción. Tal como lo mencionaba, mi nombre es Javier Aragón y va a ser un gusto conversar con ustedes sobre algunos de los aspectos tributarios más importantes a considerar previo al cierre del ejercicio fiscal 2024. Como podrán ver en la siguiente diapositiva, hoy estaremos platicando sobre algunas generalidades y novedades en relación con el impuesto sobre la renta. También les estaremos compartiendo algunos conceptos claves a tener en cuenta para la preparación de la declaración del impuesto y repasaremos algunos de los requisitos de deducibilidad generales que consideramos nosotros son de los más importantes a tener en mente. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de entrar en materia, les pido por favor a todos que si tienen alguna duda o quisieran que profundizáramos sobre algún tema, nos los pueden escribir por el chat. Nosotros al final de la presentación estaremos atendiendo sus comentarios y sus dudas. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva y entrando en el tema de las generalidades del impuesto sobre la renta, yo estoy seguro que cuando ustedes les dicen o les hablan sobre cierres de ejercicios fiscales, a mí por lo menos se me viene a la mente la declaración del impuesto sobre la renta de inmediato y todo lo que preparar esta declaración implica. En este sentido, y para tener tal vez un contexto más amplio, me gustaría hacer un refrescamiento muy rápido de algunos temas básicos del impuesto. Y es así como les cuento que, como muchos ya saben, y a grandes rasgos, el impuesto sobre la renta recae sobre la obtención de rentas, cualquiera que sea su fuente, y que sean consideradas como rentas de fuente salvadoreña. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el punto de las rentas de fuente salvadoreña, ya que gracias a las reformas incorporadas en marzo de este año, se excluyen como conceptos de renta obtenida de fuente salvadoreña aquellas que provengan de títulos, valores y demás instrumentos financieros que se encuentren en el exterior. Ahora, para hablar de este tema un poco más a profundidad, Josué nos comentará un poco más. Gracias, Javier. Al respecto, como tú bien ya lo mencionas, a raíz de la reforma que tuvimos este año, quedaron excluidos algunos conceptos o algunas partidas del concepto de impuestos de rentas como tal. En ese sentido, podemos, como por ejemplo, podemos ver los intereses que ganan las compañías por algunas cuentas corrientes que puedan mantener en el exterior, que sean utilizadas para las operaciones o no, y cualquier otro rendimiento que ellos puedan obtener a raíz de los depósitos al cierre del mes, cuando les es asignado los intereses a la tasa pactada. Esos valores serían excluidos del concepto de renta y por lo tanto no tributar. Otro de los ejemplos muy comunes en los grupos de empresas son las operaciones de cash pool, los intereses que se ganan por esos financiamientos o por ese fondo que se utiliza también para gastos operativos, como es de conocimiento de muchos, que funciona similar a un banco, nada más que esta es una figura muy in-house de la compañía. Todos estos rendimientos mensuales que son obtenidos y que muchas veces nuestra compañía holding o la matriz, pues a final de mes nos acredita en las cuentas. Estos ingresos también quedan excluidos del concepto de renta como tal y por lo tanto no serían sujetos al pago del impuesto. Otra de las operaciones que tal vez no es muy común, pero sí es muy conocida, el tema de los reportos, ¿verdad? Cuando tal vez como sociedad salvadoreña estoy comprando títulos valores o estoy vendiendo
y en una posterior recompra yo voy a obtener una ganancia, pues esa ganancia como tal, al obtenerse en el exterior y salir allá del concepto de territorialidad, esa ganancia estaría siendo no grabada por ser no considerada dentro del concepto de renta. Ahora bien, también podemos hablar sobre aquellas inversiones temporales o permanentes que también las compañías salvadoreñas podrían tener en el exterior, pues esos rendimientos, esos dividendos también a la luz de la reforma quedan excluidos del concepto de renta y por lo tanto también no están sujetos a la tributación. Al respecto, también es muy común que cuando hablamos de que, ok, una renta se excluye del concepto, entonces no lo debo de informar o no debo hacer nada más allá del registro contable, pues para efectos prácticos también y es recomendable de que también el hecho de que una operación no va a estar sujeta a la obligación sustantiva del pago del tributo, pero sí debe de cumplir con la obligación formal de ser informada. Y para ello, como todos comprenderán, o todos los que están acá, que están también dentro de la práctica contable, con la reforma no hubo un cambio a los formularios de anticipo a cuenta, el formulario F14, no ha existido una modificación, entonces surge la duda, estos ingresos que si bien es cierto están excluidos del concepto de renta, entonces debo poner anticipo a cuenta o no. Pues al respecto, estos ingresos yo también los debo de reportar mensualmente a efectos de no generar una inconsistencia dentro de la información que yo estoy suministrando a la administración tributaria. Es decir, estos ingresos que yo estoy obteniendo y que han sido por depósitos en el exterior, yo debo de informarlos en las casillas. Por ejemplo, hemos notado que en la práctica se está utilizando como los otros ingresos y creando tal vez un efecto neto a modo de no causar el anticipo a cuenta, poniendo los valores que yo estoy percibiendo en el exterior como los ingresos que no son sujetos al pago a cuenta. Así dejando tal vez la trazabilidad, disminuyendo tal vez el vector de error que me pueda generar una diferencia en mis ingresos. De cara al formulario de declaración del impuesto sobre la renta, el F11, pues también debemos de reportar estas rentas que si bien es cierto están excluidas del concepto, pero también deben ser informadas y como ustedes tal vez ya están muy familiarizados con el referido formulario, pues esto se debe de informar en la parte posterior de la declaración. Ya hay casillas específicas para informar todos aquellos conceptos que están fuera del concepto de renta y así pues evitar diferencias que puedan derivar en algún vector de error y ser objetos a alguna fiscalización. También es importante siempre, nosotros recomendamos tener la documentación del por qué también concluimos que la operación es considerada y que es aplicable la reforma. Gracias, Josué. Sin duda, todo lo que mencionas es de gran interés, especialmente la parte práctica de lo que acabas de mencionar y cómo se debe llenar la declaración. Recordemos que esto es la primera declaración en la que se va a incluir se van a excluir las rentas obtenidas en el exterior del concepto de renta obtenida. Entonces, para efectos tributarios salvadoreños. Nosotros hemos planteado y analizado esta situación y consideramos que ser transparentes y reportar a la administración tributaria las rentas obtenidas en el exterior, aunque no se paguen impuestos sobre ellas, puede ser una postura bastante conservadora y por medio de esto tratar de evitar implicaciones fiscales posteriores. Ahora, siguiente lámina, por favor. Como ustedes saben, la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta no necesariamente recae sobre una o dos personas, aunque en muchas compañías puede ser así, sino que este es un trabajo en grandes compañías que tienen que ver con distintas personas que desempeñan diferentes roles en ella. Y a continuación, mi colega César nos comentará, en base a su experiencia, qué equipos o personal clave incide en el proceso de preparación de la declaración y nos hablará un poco de cada uno de esos roles. Adelante, César. Ok, con gusto, Javier. Pues como tú ya lo bien indicabas, existen ciertos grupos dentro de cada organización que son fundamentales para la determinación del impuesto a pagar de cada ejercicio. Eh, todas las
las actividades de estos equipos están realmente interrelacionadas y deben de funcionar como un equipo que tiene los mismos objetivos. En primer lugar, podemos mencionar el equipo de tesorería. Este equipo normalmente se encarga de las cuentas por pagar, de recibir y procesar todos los documentos fiscales originados por ella, y dependiendo de cada tipo de actividad, por ejemplo, pueden ser originados por compra de inventario, de activo fijo, suministros, liquidaciones de viáticos, entre otros. Y posteriormente, dependiendo de las políticas de pago, el presupuesto que tenga la compañía, en muchos casos por las urgencias que todos sabemos que siempre ocurren, se gestiona el pago a los diversos proveedores. Otra de las actividades que realizan este equipo es el registro inicial de estos documentos, ya sea por medio del módulo de cuentas por pagar o directamente desde el módulo de contabilidad. Y es acá donde radica la mayor importancia de las implicaciones fiscales, ya que es en esta área donde se registra o está a la ventana a la mayor parte de deducciones fiscales por parte de todas las compañías, ya que acá se registran los gastos de administración, gastos de venta, inventario que posteriormente se convierte en costo, gastos financieros, entre otros. Por lo tanto, un registro erróneo puede significar el perder el derecho a una deducción. De este punto les hablaremos un poco más adelante a profundidad. Y por otra parte, un exceso de un pasivo registrado puede convertirse a la larga en un ingreso conforme lo establece la ley del impuesto sobre la renta. En ese sentido, el siguiente equipo importante en este trabajo es el equipo de bodega. Este equipo normalmente se encarga de la recepción, de clasificación, resguardo, despacho de los inventarios o de materias primas. Todos sabemos que pues ya estamos en los últimos días del año, y para estos días es sumamente compleja la actividad de esta área, ya que se debe de realizar el conteo físico de todas las unidades. Este equipo usualmente, esta la actividad usualmente se realiza con los equipos de contabilidad y auditoría, y es principalmente complejo, ya que, bueno, a veces no me dejarán mentir, nosotros como contadores a veces no anotamos bien o creemos, tenemos dudas acerca de algo, o somos demasiado estrictos en algunos conteos, y pues nos toca realizar 2 o hasta 3 conteos de la misma unidad. Entonces, en ese sentido, esta actividad se vuelve bastante complicada, y los equipos de bodega pues son los principales protagonistas. Sin duda, otra de las grandes responsabilidades que tiene este equipo es el de ingresar las unidades a los módulos de inventario. Deben de tener sumamente cuidado y prestar atención a los montos, unidades, pesos, códigos de producto ya definidos, entre otros, ya que esto usualmente está relacionado con el registro de control de inventarios que toda entidad debe de llevar, de conformidad a las directrices del artículo 142 del Código Tributario, el cual establece que este debe de llevar, por ejemplo, encabezado, NIT, número de registro de la sociedad, referencia a la factura de compra, unidades que entran, costo de adquisición, entre otros. En fin, es una gran responsabilidad, y sin duda el principal tema es que ante un error y producto del conteo físico de inventario se determine que existen unidades faltantes, estas, si no se tiene causas justificadas, no se considerarán como un gasto deducible para el ejercicio. Y por otra parte, si nos metemos un poco al ámbito de IVA, esto se considerará como un hecho generador. Por lo tanto, es una de las actividades más delicadas dentro de todos los, dentro de este esquema, de este flujo de trabajo. Por otra parte, en cuanto al equipo de ventas, ellos son sumamente importantes, ya que son un puente entre las operaciones diarias y el proceso contable, ya que suelen ser ellos los que tienen acceso a las facturas de venta, contratos y documentos importantes que sirven como respaldo para la deducción y para los ingresos.
Usualmente es en esta área, a grandes rasgos, donde se realiza la facturación de acuerdo a los pedidos o requerimientos de los clientes, y lo cual debe de tener especial atención al momento de escoger en el sistema a las unidades, las cantidades, las características que se les estará dando de baja, ya que es en este punto, en contrapartida de la anterior, donde se le da salida al inventario del CARDEX o del registro de control de inventario. Un error en este punto puede significar que hayan sobrantes y faltantes en diversos productos dentro de la entidad. Y esto sin duda podrá afectar en la determinación del costo de venta que se determina al final del ejercicio. Y además, otro punto crucial de esta área es que acá es donde se registra comúnmente la parte del ingreso, que será posteriormente considerado como renta obtenida para efectos del impuesto sobre la renta, y se registra la cuenta por cobrar. Y con la cuenta por cobrar, acá entra la labor del equipo de créditos y cobros. Ellas normalmente, además de realizar la labor importante de cobranza, son los encargados de aplicar las políticas de descuento, bonificaciones y devoluciones con los clientes, lo cual la vuelve una labor sumamente importante y delicada, ya que el efecto de todos estos descuentos y devoluciones es una afectación directa o reducción indirecta de los ingresos, por lo que se recomienda que deben de tener controles internos suficientes para asegurarse la correcta aplicación de estas operaciones. Por otra parte, esta área comúnmente se encarga de llevar un control de la antigüedad de las cuentas por cobrar, lo cual representa una oportunidad de una deducción para efectos del impuesto sobre la renta, y para ello se debe de cumplir con lo que establece el artículo 37 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, entre los cuales mencionan que anteriormente esta cuenta por cobrar se tuvo que haber reconocido como ingreso grabado, que debe de tener más de un año de antigüedad, y que se deben de haber agotado todas las gestiones de cobro de acuerdo a las políticas de esta área. Entonces, acá es donde ellos deben de llevar un adecuado control para que esta deducción se pueda generar, aunque realmente ninguna empresa pretende perder por el lado de las cuentas por cobrar, ¿verdad? O pretende no recuperar el efectivo generado en las ventas. Y por otra parte, se encuentra, siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, se encuentra el rol del equipo de activo fijo. Normalmente ellos se encargan del registro y clasificación de todos los activos fijos de la empresa. Además, se encargan de que estos estén correctamente registrados, clasificados de acuerdo a las normas contables y fiscales, y de igual forma se encargan de parametrizar la depreciación de cada uno de ellos. Usualmente, en la práctica, la mayoría o se suele manejar bastante que las compañías llevan dos tipos de depreciación, una para efectos fiscales y otra para efectos financieros, lo cual usualmente incumplimiento de las normas de contabilidad genera el famoso impuesto diferido. Sin embargo, en este punto me quiero detener un poco para mencionarles que según antecedentes recientes, este ha sido uno de los focos de atención por parte de la Administración Tributaria, ya que, como veremos más adelante, uno de los requisitos de deducción es que los costos y gastos se encuentren debidamente registrados en la contabilidad. Sin embargo, de estas dos depreciaciones, la depreciación financiera es la que se contabiliza comúnmente, y la depreciación fiscal, que es la que se tiene derecho a su deducción, no se encuentra registrada contablemente. Entonces, es acá donde nos vemos en una encrucijada de cómo manejar esta operación. Sin lugar a dudas, este es un tema interesante que se debe analizar individualmente o caso por caso a raíz de evitar riesgos fiscales. Y por otra parte, el rol del contador o del equipo de contabilidad en general es sin duda quien
en el área donde convergen todas las demás, ya que una de las funciones principales del equipo de contabilidad es conciliar todos los auxiliares o reportes que cada área genera versus lo registrado en la contabilidad. Y en caso de que se encuentre alguna diferencia, indagar con las áreas correspondientes y mantener las cuentas contables lo más limpias posible a efectos de no generar dudas ante la administración tributaria. Además, en algunas empresas que no poseen un área de impuestos o un área fiscal, es el contador quien se encarga de la estimación y la determinación del impuesto por pagar, por lo cual el contador debe de mantenerse actualizado en la parte de las normativas fiscales, ya que deberá analizar qué gastos de la compañía no cumplen con los requisitos para su deducción, asegurarse de incluir todos los ingresos ordinarios y extraordinarios de acuerdo a las reglas de territorialidad que la compañía haya generado y acreditarse las retenciones a las que haya lugar. En siguiente punto, dentro de todo este flujo, tenemos al área financiera, al gerente financiero. Esta área es importante a nivel de liderazgo, ya que usualmente acá es donde se define la estructura fiscal de la compañía más adecuada para optimizar el pago de los impuestos a largo plazo. Además, se encarga de evaluar escenarios fiscales y sus implicaciones para la empresa, considerando como inversiones, fusiones, adquisiciones, reestructuraciones y todo eso. Y además coordina el trabajo con el contador, los especialistas fiscales y otros expertos en aras de mitigar riesgos fiscales principales como las auditorías, cambios en la legislación o o algún litigio. Y por último, dentro de este flujograma, pero no menos importante, es la parte de planillas o payroll, como se conoce comúnmente. Sabemos que dentro de cada compañía uno de los gastos más importantes es el originado por el salario de sus empleados, en cual uno de los requisitos primordiales para su deducción es que se le han realizado correctamente todas las retenciones del impuesto sobre la renta, seguridad social y previsional. Por lo tanto, es de suma importancia que el área de planillas realice correctamente todas estas retenciones de acuerdo a ley y además haya practicado correctamente los recálculos que la ley establece a practicar en junio y diciembre de cada año. Buenísimo, César. Realmente bien interesante todo lo que mencionas y cómo podemos ver que estos 8 roles o estas 8 funciones dentro de una empresa tienen una incidencia fiscal. Hay una manera fiscal adecuada de llevar los controles de activo fijo, obviamente los controles fiscales que se tiene que llevar por parte del contador y el gerente financiero, la aplicación de las retenciones por parte del equipo de planillas en su correcta proporción. Así que es sin duda un trabajo en equipo y es un trabajo que necesariamente tiene que ser realizado con mucha atención al detalle y además todos estar en la misma sintonía para que la compañía logre los objetivos que se ha trazado y por lo menos que la declaración haga sentido en base a la verdad material de las operaciones de la compañía. Ahora, César mencionaba algunas cosas orientadas al gasto específicamente. En los temas de gasto, nosotros en nuestra experiencia, hemos conocido mucho de los criterios de la administración tributaria y hemos preparado algunos temas sobre los requisitos más importantes de deducibilidad que tenemos que tener en cuenta. Ahora, Josué nos va a comentar un poco de cómo se está viendo estos temas o cuáles son las implicaciones que está revisando el Ministerio de Hacienda en las compañías para que los podamos tener en cuenta de cara a la preparación de nuestra declaración. Claro que sí, Javier. Tal como vamos a observar en el siguiente slide, el cuerpo de auditores del Ministerio de Hacienda, pues la tendencia es siempre verificar aquellos principios que ya nos establece la ley. No están tal vez basándose en alguna otra regulación, sino que los principios ya contenidos, por ejemplo, en el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde nos habla de la necesidad de los gastos, y tal vez como venimos viendo el desarrollo de la ley, que siempre es muy sonado los términos
conservación de la fuente, la producción de ingresos grabados, etcétera, ¿verdad? Entonces, en nuestra experiencia en la asistencia a fiscalizaciones, notamos que siempre el cuerpo de auditores tiende a verificar estos requisitos puntuales para la deducibilidad de los costos, gastos y las otras erogaciones. Por ejemplo, se está verificando de que el gasto que la compañía ha registrado sea necesario para la producción de rentas, pero ¿qué tipo de rentas? La ley pues es clara al aclarar de que es rentas grabadas, es decir, que toda erogación en que la compañía incurra debe estar vinculada directamente a la actividad económica o a la actividad principal, al objeto social que le produce las rentas grabadas y es donde tiene su mayor fuente de ingresos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el cuerpo de auditores está buscando que todos estos gastos sean muy necesarios y vinculados a la producción de rentas grabadas con su actividad económica. En ese sentido, tal vez me gustaría abordar la experiencia de César, qué gastos han llamado la atención o que pueden tal vez ser objetos de la DGI en los procesos de revisión o fiscalización en cuanto a notar la necesidad o a retar cuál es la necesidad del gasto en relación a la producción de rentas grabadas. Ok, José, un gusto. Fíjate que en antecedentes recientes hemos notado un especial enfoque de la administración tributaria en los regalos, canastas navideñas, algo que todos creo que esperamos para estos días, como lo es la fiesta navideña, ¿verdad? Entonces, y lastimosamente, o si se quiere, poco humano, si se quiere ver desde esa perspectiva, estos conceptos no cumplen con los requisitos de deducción bajo la legislación actual y aplicable. Sin embargo, hemos visto unos casos, unos antecedentes, donde se considera que el otorgamiento de estas prestaciones se podría considerar como una práctica empresarial que puede constituir un apoyo para los trabajadores, lo cual implicaría mayor dedicación en sus funciones laborales, mayor productividad en su desempeño, y lo cual estaría arraigado o incide en la generación de rentas para el contribuyente. Sin embargo, para que esto para que este se pueda llegar a considerar como deducible, se debe prestar una especial atención a lo que regula el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que para que tales beneficios se consideren como deducibles, la compañía debe de otorgarlos de forma generalizada a todos sus empleados y de manera gratuita. Por otra parte, otro gasto que llama bastante la atención, en especial por los controles o la manera en que se lleva, son los viáticos, ya que sabemos que comúnmente que la fuerza de venta requiere trasladarse hacia otros departamentos, distritos y en algunos casos hacia el extranjero, lo cual se vuelve necesario para que ellos puedan conllevar estas actividades, otorgarles viáticos para su alimentación, hospedaje, traslados, entre otros. En ese sentido, para que estas erogaciones sean consideradas como deducibles de la renta obtenida, el personal de ventas debe de resguardar el documento fiscal recibido que ampare el gasto que ha realizado. Y este es importante que se encuentre a nombre de la compañía. Por otra parte, es de gran utilidad que el vendedor o la persona a quien se le ha otorgado los viáticos realice y presente una liquidación que contenga el detalle de todas estas operaciones realizadas y sea autorizado mediante la firma de una persona designada para tal efecto. Es importante destacar que la compañía debe de contar con una política de viáticos predefinida para sustentar aún más este gasto. Todo lo anterior servirá para que, como sustento de estas operaciones, y que la DGI no pueda dar lugar a dudas de que tiene que ver realmente con la producción de la renta grabada. Pero eso por el lado de la producción de la renta grabada, pero todavía existen otros requisitos, ¿verdad, Josué? César, tal vez antes de que entre Josué, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para retomar otro de los puntos que a mí me parecen sumamente importantes en las tendencias que hemos observado por parte de la Administración Tributaria cuando revisa nuestros gastos. Hemos observado una especial atención
a las formalidades. ¿Por qué se fijan en las formalidades? Porque sabemos que estas son reglas de cumple o no cumple. Si bien con una adecuada atención a una fiscalización o un proceso de revisión de la administración tributaria, muchos de los cuales ocurrieron durante el periodo de vigencia de la amnistía fiscal, en donde proactivamente la administración buscó a muchos contribuyentes para ofrecerles tal vez una salida por medio de los beneficios fiscales que otorgaba esa amnistía. Sin embargo, atender esos temas de manera previa, poder analizar cuáles son nuestros gastos que pueden tener algunas deficiencias en términos de formalidades, como pueden ser documentos no fiscales o que sean, por ejemplo, los viajes suele ser uno de esos ejemplos de cajón, pero ahora lo que estamos viendo es que se está llegando a un punto de detalle en la revisión en donde piden conocer el itinerario específico, las minutas de las reuniones a las que se atendió, inclusive cuáles son los puntos de seguimiento luego de estos viajes. Entonces, como ustedes imaginarán, la adecuada documentación de soporte para esto es muy importante. Yo estoy seguro que muchos de estos ítems los iremos viendo más adelante, pero no quería dejar de mencionarles esto. Otro de los puntos que también estamos viendo bastante seguido es que se está observando el tema del uso de los carros o el company car, para llamarle de alguna manera. ¿Es deducible o no es deducible que la compañía le dé un vehículo a un ejecutivo, un alto ejecutivo? ¿Es deducible o no es deducible el combustible que se utiliza en toda la flota de vehículos? ¿Tiene sentido el tipo de vehículo con la actividad económica que desarrollo? Todo eso son aspectos que se cuestionan y se cuestionan profundamente porque a veces con bases sólidas se lleva la contabilidad y los controles fiscales y sobre estos puntos tratan de incidir. Así que nada más les dejo eso y Josué nos va a seguir contando un poquito sobre algunos temas adicionales en relación a la necesidad de la conservación de la fuente. Muy claro, Javier. En efecto, otro de los siguientes requisitos o principios que hemos notado en los procesos de fiscalización es que también el cuerpo de auditores busca de que si bien es cierto, los costos y gastos han sido necesarios para la producción de ingresos grabados, pero también que sean necesarios, que hay algunas partidas que se comprueba de que si estos son necesarios para conservar la fuente productora de estos ingresos grabados, ¿verdad? Y para hablar de este principio, pues es necesario como tomar un ejemplo en las compañías de producción que producen bienes. eh, pues bien es cierto que hay maquinarias especializadas en muchos casos que son importadas y que a lo mejor en nuestro país no está la ensambladora, la productora, o que tal vez no hay repuestos para este tipo de maquinarias, pues entonces se incurre a ciertas erogaciones, como por ejemplo los mantenimientos preventivos de las maquinarias, los mantenimientos o los gastos para hacer correcciones, hacer ajustes o para hacer adecuaciones del espacio en donde va a estar instalada la maquinaria, pues es necesario que documentemos correctamente y demostremos también a la administración tributaria que estas erogaciones como accesorias o que giran en el entorno de conservar en este caso una maquinaria que es la que de ella depende mi producción, pues sean deducibles del impuesto, ¿verdad? En este caso, porque es un hecho que muchas compañías, más que todo en el área industrial, que si pausa mi producción porque me falló una maquinaria o porque inclusive la mano de obra técnica que me va a hacer la reparación probablemente no está en el país y yo debo de incurrir al exterior a buscar un proveedor de fuera, pues es necesario que documentemos y que todos estos gastos pues podamos demostrar que ha sido en efecto para mantener la fuente conservadora que me produce los ingresos grabados. Por otra parte, también la administración tributaria, el cuerpo de auditores, lo que busca es también, ok, ya verificamos que el gasto es necesario para producir ingresos grabados, ya comprobamos que estos gastos también han sido para conservar la fuente productora de mis rentas grabadas,
pero también nos tenemos que abocar a verificar de que exista el registro contable y que éste sea adecuado. Existen antecedentes, los que hemos revisado, y que tal vez las compañías, si bien es cierto, han registrado en la contabilidad algún gasto, pero también el registro contable no es adecuado. Y aquí entra mucho también el criterio de los contadores al aplicar el marco normativo adoptado por la compañía, llámese NIF para las pymes o NIF en su versión completa. Si bien es cierto que tal vez hay dos posturas acá que empieza a reñir lo financiero con lo contable, porque lo financiero me dice que yo debo registrar todos mis gastos, tomando en cuenta su naturaleza y tal vez no su forma legal, pero hay que tener sumo cuidado en cuando yo voy a registrar mis gastos, en el sentido de que, por ejemplo, si es un gasto de mantenimiento, yo no lo voy a registrar como un gasto de salario, como un pago de energía eléctrica, ¿verdad? En algunos antecedentes se han cuestionado ese tipo de registro porque a lo mejor pudo haber sido un error excusable de haber hecho un mal registro contable, pero acá es donde se vuelve importante todo lo que hablábamos como antecedentes, de que la atención al detalle es muy clave en estos temas, ¿verdad? Porque un código, un dígito del plan contable puede hacer también mucho la diferencia. Y también tomar en cuenta de que esto debe ser en la contabilidad formal, ¿verdad? Aquella que se entiende que ha sido autorizada por un contador público certificado. Ok, gracias, Josué. Bueno, siempre dentro del ser, del apartado de ser necesario para la conservación de haber sido registrado contablemente, me gustaría mencionar unos ejemplos como, por ejemplo, la provisión de bonos y comisiones de cumplimiento por metas. Este, sin lugar a dudas, es un tema un poco complejo e interesante a la vez, y ya que usualmente las compañías, por cumplimiento de metas, por política de beneficio a empleados, comisiones por ventas, entre otros, pagan a sus empleados este tipo de prestaciones. Es particularmente interesante en entidades donde su cierre financiero es a medio año o durante el primer trimestre, y hasta este momento se realiza el pago por estos conceptos. Es importante considerar que para efectos financieros, la contabilización o el registro contable donde se reconoce el gasto, el costo y la obligación por pagar, se debe realizar de acuerdo a los principios de contabilidad, se debe realizar de acuerdo a los principios de contabilidad para que sea considerado como un pasivo. Es decir, de que sea probable que ocurra, sea originado a raíz de una obligación presente, sea probable que el pago de esta obligación se derive de la salida de recursos económicos de la compañía, y que la cuantía y el desembolso se pueda medir con fiabilidad. Por otra parte, para efectos fiscales, el gasto se considerará como deducible cuando se hayan practicado las retenciones del impuesto sobre la renta, IS y AFP. Pero además, de acuerdo con los principios generales de deducción que estamos estudiando y a la independencia entre cada ejercicio fiscal, el gasto debe quedar contabilizado en el ejercicio que corresponda, ya que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, estas podrían convertirse en no deducibles en el siguiente ejercicio fiscal. Este tema, sin lugar a dudas, es un poco complejo de entender, y para eso quiero mencionarles un ejemplo sencillo. Supongan el caso de que una compañía, dependiendo de si alcanza el EBITDA pronosticado en su planeación financiera, va a otorgar un bono a todos sus empleados al final del año, pero supónganse el caso de que el cierre contable se hizo hasta marzo del siguiente año. Supongamos que estamos hablando del 2024. El EBITDA del 31 de diciembre del 2024 se alcanzó el umbral que se había planeado, y en marzo del 2025 se determina que el bono sí será aplicable para todos los empleados. Sin embargo, aunque estemos ya corriendo en el siguiente año, este gasto corresponde realmente al ejercicio 2024, ya que su cálculo fue generado por hechos económicos de ese periodo. Entonces, por lo tanto, ese gasto debe quedar contabilizado en ese ejercicio, en el 2024, aunque se pague y se
deduzca durante el año 2025. Espero que con este ejemplo se haya podido como comprender la diferencia en estas bases y se haya dado mayor claridad a toda esta diferencia de criterios que existe entre ambas bases. Otro ejemplo que es bien interesante es la provisión de indemnizaciones. En secuencia a lo mencionado en el ejemplo anterior, las compañías usualmente contratan a un actuario para que realice cálculo actuarial y pueda estimar con base a su expertise el pasivo laboral al cierre del ejercicio. Al igual que el punto anterior, es importante que estos gastos se vayan quedando registrados año con año en el ejercicio que correspondan y se deduzcan para efectos del impuesto sobre la renta cuando sean realmente pagados. Esta situación, al igual que la depreciación, suele generar diferencias temporarias que conllevan la aplicación del impuesto diferido para fines de normas técnicas. En la práctica, existen algunas compañías que optan por indemnizar a sus empleados año con año, lo cual da mayor certeza del monto y mayor certeza de la deducción. Permite que las compañías puedan contar con esa deducción en el ejercicio en que se pagó, no esperar hasta que el empleado se retire de la compañía. Y bueno, ya hablamos de la parte de las provisiones de eventos futuros. Ahora, Josué, porfa, comentanos de cómo debemos respaldar operaciones que tuvieron lugares durante todo el ejercicio. Muy claro tu ejemplo y aprovecho para retomar el tema de los bonos tal vez, o tal vez alguna otra erogación que pueda ser muy similar, siempre dentro de los principios que la administración tributaria, el cuerpo de auditores busca verificar al momento de una fiscalización en renta, es que también las compañías deben de demostrar que han soportado el impacto económico de la operación. En ese sentido, hemos visto también en antecedentes, por ejemplo, considerando el periodo de la prescripción, de que muchas compañías también tienden, y esto pasa más que todo mucho en intercompany, en grupos, de que si bien es cierto, yo he reconocido muchas veces cargos intercompany por algún gasto, servicios back office o algún licenciamiento, etcétera, pero que tal vez la administración tributaria al pedir el soporte documental del pago, de la erogación, no ha logrado demostrar que en efecto ha soportado el impacto económico. Si bien es cierto, en la práctica muchas veces puedo, por principio de acumulación y devengo, registrar mi gasto, como ya tú bien lo explicaba, César, de que los ejercicios se liquidan de manera separada e independiente. Entonces, en aras de cumplimiento de ese principio, yo lo reconozco dentro de mi ejercicio fiscal, pero ya cuando vienen los auditores, que recordemos que no es de inmediato a la presentación, ¿verdad? Ya a los 2 años que recibimos tal vez un auto de designación, piden los soportes documentales del pago y, por ejemplo, en antecedentes que hemos tenido acceso, las compañías no han logrado demostrar que en efecto hubo un flujo de efectivo o alguna otra forma de pago que ya establece el Código Tributario y por lo tanto esos gastos han sido objetados, ¿verdad? Y por ende, pues se ha calculado el impuesto complementario más los accesorios, ¿verdad? Entonces, es importante de que, recapitulando, al momento de preparar nuestra declaración del impuesto sobre la renta, tengamos en cuenta que estos costos y gastos deben de ser muy necesarios para la producción de los ingresos o de las rentas grabadas, que deben de ser necesarios también para conservar la fuente productora de mis rentas, que deben de estar debidamente contabilizadas, registradas en la contabilidad, y que se entiende por contabilidad formal, la aprobada por un contador público, y que también se demuestre que haya sido soportado el impacto económico de la transacción, ¿verdad? Esto a efectos de mitigar el riesgo de una objeción, ¿verdad? Porque tal vez hay otros factores que eso puede ser tal vez tema de otro webcast, de tal vez cómo podemos no ser tan visibles a la luz del Ministerio de Hacienda. Sin duda, la documentación de soporte a lo largo de esta exposición ha sido básica y toda la exposición ha girado alrededor de esto. Vamos a dar ahorita a continuación unos ejemplos, pero quiero hacer un énfasis en el tema de la documentación, porque estamos hablando nosotros de prepararnos previo al cierre.
todavía estamos a tiempo de poder revisar las cuentas que nos hagan falta, revisar qué puede estar quedando por fuera, ver a dónde tenemos algunas aristas abiertas y atenderlas ahora que todavía tenemos tiempo de reaccionar, que no hemos llegado al cierre, que no estamos dentro de la dinámica del año nuevo que supone otros retos. Así que este es el momento de empezar a revisar y que vayamos preparando estas cosas. Para ir finalizando y para poner los puntos sobre las IES, les pido porfa que me comenten un poco más a fondo sobre la debida documentación. Ok, pues ya hablamos de los principios anteriores y la debida documentación, pues a que también se refiere es que debemos de contar con documentos tributarios idóneos, ¿verdad? Para cada registro. Hoy en el contexto que nos encontramos, donde en El Salvador pues ya conocemos que y hemos implementado la facturación electrónica, hoy nos encontramos que tenemos proveedores que nos emiten la factura tradicional y que también nos emiten factura electrónica, ¿verdad? En este caso, pues es bien importante de que todos los presentes que estamos acá en este fórum tengamos en cuenta de que en el caso de que nuestros proveedores sean emisores de documentos tributarios electrónicos, aparte de la representación gráfica que comúnmente es en formato PDF, debemos de asegurarnos que se nos proporcionen el archivo JSON, ¿verdad? Que como ustedes ya saben, considerando las reformas al Código Tributario en esta materia y en la normativa técnica emitida por el Ministerio de Hacienda, el archivo del documento tributario electrónico se refiere a este archivo de extensión JSON y se aclara dentro de la normativa técnica autorizada de que el JSON pues es el archivo que me sirve como prueba para efectos de deducción de costos y gastos. Al respecto, creo que tal vez César nos puede brindar algunos ejemplos. Sí, con gusto. En este tema de la documentación existen algunas actividades o operaciones que se vuelven un poco complicadas en cuanto a la documentación de soporte, como por ejemplo un tema delicado son los descuentos y ajustes. Como mencionamos dentro de las asignaciones de los tipos de créditos y cobros, los descuentos y los ajustes deben estar respaldados por una política establecida para tal efecto, ya que realizan ajustes o disminuciones en los ingresos. Por ejemplo, una de las maneras de documentar los descuentos y los ajustes a nivel local es que en las operaciones donde previamente se haya entregado un comprobante de crédito fiscal para aplicar el efecto de descuento o devolución, se debe de realizar a través de una nota de crédito. Estas notas de crédito deben de emitirse dentro de los tres meses siguientes a la emisión del comprobante de crédito fiscal. No obstante, la ley de IVA establece un plazo adicional de 2 años para emitir las notas de crédito para aquellos giros como el farmacéutico en virtud de la particularidad de su operación. Y para el caso de las operaciones con factura de consumidor final, se cuenta con el mismo plazo de 3 meses, solo que acá, en este caso, es importante que se anule, el Código Tributario establece que se debe anular la factura y emitir una nueva con el monto correcto o con el efecto que se pretende generar producto del descuento otorgado. En la práctica hay compañías que lo que hacen es, en la factura que emiten, colocar a nivel de detalle las cifras, así como en negativo para generar el efecto neto del descuento. Esta práctica nos parece que no perjudica el interés fiscal y se cumple con la parte de ambas, de la política y del correcto, la correcta documentación. No obstante, en el ámbito de comercio internacional, pese a que ya se ha hecho la sugerencia de incluir un nuevo documento fiscal que funcione como una nota de crédito aplicada a las facturas de exportación, a esta fecha no existe el mecanismo para aplicar ajustes a este documento. Sin embargo, algunas entidades manejan estos descuentos por medio de
documentos internos para poderlo llevar a cabo. Sin embargo, ante una posible fiscalización de la DGI, ellos pueden determinar que estos descuentos no proceden, no cumplen con los requisitos fiscales, y acá se entra en un círculo vicioso, ya que el contribuyente alega de que no existe el mecanismo para fijar notas de crédito, y por otra parte, el Ministerio de Hacienda mantiene su postura de que no es aplicable por no ser un documento fiscal. Por lo tanto, en la exportación de bienes algunas compañías realizan lo mismo que la factura de consumidor final, que en el cuerpo del documento colocan el descuento. Sin embargo, se debe de tener en consideración los posibles efectos aduaneros que esto puede conllevar, referente a la modificación o analizar si correspondería modificar el DUCA, o si perjudicaría la determinación del valor de aduana en el extranjero que tenga lugar a cabo la exportación. Adicionalmente, por ejemplo, hay una operación que algunas compañías realizan, que es el canje de algún servicio. O sea, nosotros exportamos bienes y en el exterior se realiza el canje con medio de un servicio, ya sea de publicidad o el uso de alguna plataforma web, etcétera. En este caso, debe de tenerse cuidado y analizar si esta operación que me está prestando el proveedor del exterior podría llevar implicaciones de retenciones del impuesto sobre la renta y la aplicación del mecanismo de carga inversa de IVA por medio del mandamiento de ingreso. Por otra parte, otra operación importante es la de las operaciones mayores a 25 salarios mínimos realizadas en efectivo. 25 salarios mínimos, para darle más claridad, son $9,000. Entonces, todas las operaciones que se realicen mayor o igual a este monto deben de realizarse o con cheque, transferencia bancaria o por tarjeta de crédito, ya que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, este gasto será considerado como no deducible. Y ya para finalizar, debemos mencionar la importancia de las operaciones, que las operaciones deben de realizarse en sintonía con el principio de plena competencia, por lo que las compañías deben respaldar estas operaciones a través de un estudio de precios de transferencia y pactarse a valor de mercado de acuerdo al artículo 62A del Código Tributario. Es importante aclarar que la obligación de realizar las operaciones a precio de mercado no tiene nada que ver con el umbral de las operaciones de 571,000 que establece el Código Tributario para presentar el informe de sujetos relacionados. Si una compañía en el año realiza operaciones con sujetos relacionados y no llega a este umbral, siempre es importante aplicar el principio de plena competencia, porque es un requisito de deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Y además, en caso de tenerse contratos con sus partes relacionadas, esto se recomienda que sean en idioma español, y si estos fueron suscritos en el exterior, idealmente deben de tenerse apostillados para una futura revisión. Clarísimo estos conceptos, César. Sin duda, los temas de precios de transferencia se seguirán volviendo cada vez más relevantes en la medida que la administración tributaria está implementando tecnología que va eventualmente a llevarnos hacia una declaración sugerida y hacer un cruce tal vez inmediato de todas las transacciones que están ocurriendo. El tema de precios de transferencia nosotros estimamos que más temprano que tarde va a ser bastante relevante. Ahora, vamos a entrar al tema de las preguntas y respuestas. Como pueden ver, ya estamos sobre la hora, así que vamos a tratar de contestar algunas de las que nos parezcan más importantes, y yo voy a tratar de contestar las primeras dos. Nos preguntan en relación a facturación electrónica, que cuáles son las consideraciones adicionales que debemos tener hoy en día con los cambios en referencia a facturación electrónica. ¿Es necesario soportar solo con los archivos JSON o con la versión gráfica? ¿Cuál es el alcance de la administración tributaria? En este caso, es importante que mencionemos que la facturación electrónica
no cambia ninguna regla de fondo en relación a la determinación del impuesto, cuáles gastos son deducibles o no, qué es un ingreso, y demás reglas y formalidades no las cambia. Lo que sí es cierto es que para efectos fiscales, como bien lo mencionaba Josué antes, el archivo JSON es el que tiene relevancia al momento de una fiscalización o para llevar nuestra contabilidad correctamente. Resguardar la versión gráfica sin duda es importante porque pues los humanos no podemos leer un archivo JSON, ¿verdad? Entonces eso también es importante, aunque lo más importante es el archivo JSON. Tenemos otra pregunta en relación de si una empresa que opera bajo la ley de zonas francas está obligada a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta si es exenta. En este caso, tal vez es importante abordar como un concepto general de que esta ley de zonas francas y comercialización, así como cualquier otra que otorgue exenciones del impuesto, únicamente recae sobre el pago del impuesto, más no de la obligación formal de preparar y presentar su declaración en tiempo y forma. Entonces, así tengamos algún incentivo fiscal u operemos dentro de una zona franca, para el caso de la pregunta específica, tenemos que siempre presentar la declaración del impuesto sobre la renta en el plazo establecido. Y no solo la declaración del impuesto sobre la renta, sino que todos los otros informes y declaraciones que sean aplicables. Josué, César, Josué, ¿tienen alguna otra que podamos abordar antes del cierre de la sesión? Estoy leyendo una pregunta, dice que se tiene un contrato con fecha de noviembre, pero el bien se entregará parte en 2024 y el resto en 2025. Sin embargo, la institución dio un 30% del anticipo al total del contrato. Se les entregó factura, pero surge la consulta sobre si la factura se debe contabilizar como ingresos por ventas, dado que posee un contrato como se define el bien, el valor del contrato. ¿Qué impacto contable puede tener en la declaración de la renta la contabilización de ese anticipo? Este es uno tal vez de los casos que puede ser un poco común en la diferencia de las bases. Por el lado del IVA estamos obligados como a facturar también todo anticipo, ¿verdad? Aunque tal vez no se ha perfeccionado el hecho generador desde la perspectiva de IVA como tal. Y por otra parte tenemos la diferencia en renta. Cuando hemos hecho tal vez revisiones en estos casos que notamos diferencias entre las bases, lo que sí es bien recomendable es que se cuente con la documentación de soporte correspondiente. Tal vez habría que analizar un poquito más las cláusulas y las condiciones, porque de pronto puede que haya una producción previa que está tal vez siendo entregada y no se ha finiquitado el contrato con la entrega del 100% de la producción, pero de pronto de mis bodegas tal vez ya salió un porcentaje que es equivalente a ese anticipo. Acá entonces opera mucho tal vez la documentación de soporte que yo pueda tener para demostrar el por qué no incluí dentro de mis ingresos eh, el anticipo que otorgué por el contrato en los bienes. Gracias, Josué. César, ¿tú tenés alguna por ahí que podamos contestar? Sí, menciona en caso de que la nota de crédito no anula el comprobante de crédito fiscal por el monto total, solamente la empresa está aplicando un descuento. ¿Existe alguna implicación o siempre es necesario anular el CCF, así sea solo un descuento sobre la compra? Ok, en este caso sí se puede proceder, ya que esa es la naturaleza de la nota de crédito, aplicar un ajuste a lo reconocido en el comprobante de crédito fiscal. Quizás acá tal vez hubo una pequeña confusión, ya que el documento fiscal que se debe anular por completo es la factura de consumidor final, y en el nuevo documento que se emita es donde se debe generar el efecto de la deducción, del ajuste o de la devolución. Perfecto, César. Gracias a todos los que nos pudieron acompañar este día. En honor al tiempo, les agradecemos por su participación. Por favor, quédense pendientes de nuestras redes sociales para poder saber sobre otros webcasts que habrán previo al cierre de este año y seguramente al inicio del siguiente. Gracias a todos y feliz tarde.